Mis amigos y mis hermanos, reciban un cordial saludo de bienvenida a tu canal Emergencias Bíblicas, a tu programa del Maestro para los Maestros. Si es la primera vez que tú estás viendo este video, si es la primera vez que tú has accedido a este canal, te invito para que te suscribas. La presencia tuya en este canal es muy importante. Este canal no es el único que te acerca a Dios, no es el único que habla acerca de Dios, pero sí queremos imprimirle una peculiaridad a este canal y eres tú. Tu presencia es muy importante. Entonces, bienvenido. Vamos a orar para dar inicio a este maravilloso estudio que durante esta semana hemos extraído del libro de los Salmos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Gracias por la oportunidad de estar con nuestros hermanos y amigos. Imparte tu sabiduría a cada uno de nosotros para que nos ayudes a apropiarnos de esas enseñanzas sólidas que solo tú puedes darnos a través de tu palabra. Que tu Espíritu guíe nuestra mente a la reflexión adecuada. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Del Maestro para los Maestros. Adoración sin fin. Este es el título de la lección que durante esta semana estuvimos analizando. Adoración sin fin. Te pregunto, amigo, te pregunto, hermano, ¿tienes por casualidad idea de dónde se originó la adoración? ¿Quién dio inicio a la adoración? Este pequeño video que tú estás viendo a continuación, vamos a denominarlo no una infografía, pero sí una aproximación a lo que debe ser el entendimiento y la comprensión del origen de la adoración. Préstale atención, esto que tú estás viendo es una exposición resumida del origen de la adoración. En el libro de Apocalipsis se nos describe que todo originó en el cielo. Estos 4 seres que están representados aquí por este humilde dibujo son seres que están en la presencia de Dios. Y la adoración se origina en el trono de Dios porque es el único que merece la honra y la gloria. ¿Por qué nosotros adoramos a Dios? Lo adoramos por su amor. Adoramos a Dios porque se lo merece. Y la adoración incluyó a los 24 ancianos. Y luego se describe que detrás de los 24 ancianos hay una innumerable hueste de ángeles. Y finalmente, aquí en la tierra, la adoración también es parte fundamental de las criaturas creadas por Dios para que lo adoren a Él. Con este marco de referencia, nos es posible entonces decir que es imposible que nosotros miremos aquí a la tierra en búsqueda del origen de la adoración. La adoración se originó en el cielo. Y si se originó en el cielo, es muy importante que nosotros tengamos en consideración los elementos que Dios dejó para Él ser adorado. El versículo de memoria de esta semana lo encontramos en el Salmo 104, el verso 33, y dice de la siguiente forma: Al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Este es nuestro versículo de memoria. Para el día domingo 17 de marzo, el título de la lección es Levanta las manos en el santuario. La base del estudio de este día es el Salmo 134. Como les había indicado en una lección anterior correspondiente a este trimestre, el Salmo 134 forma parte de los salmos denominados graduales o salmos de subidas, que son aquellos salmos que cantaban los peregrinos cuando iban ascendiendo a Jerusalén en una de las 3 fiestas a las que todo judío debía asistir. El Salmo 134 comienza con una bendición: bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. Por supuesto que esta adoración no solamente la deben dar los siervos de Jehová. Todos los que creemos en Dios debiésemos alabar el nombre de Dios porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. En el Salmo 121 se dice que nosotros podemos dormir tranquilos porque el guardián de Israel, que se entiende ahora como el guardián de todos los que creemos en Dios,
no duerme. Dios no duerme, Él vigila nuestra vida cuando estamos descansando en el lecho del sueño, en nuestra cama. El Salmo 134, cuando lo relacionamos con el Salmo 121, más o menos lo que nos está indicando es lo siguiente: cuánto lamento no poder seguir alabando, adorando a mi Dios, porque el sueño me lo impide. Pero entonces, en el Salmo 134, el salmista dice: en virtud de que yo no puedo, pero los que ministran en el santuario por las noches están despiertos, por favor, alaben ustedes el nombre de Dios en nombre mío. Esto es más o menos lo que el Salmo está queriendo indicar. Por otro lado, amigos y hermanos, la expresión levantar manos no se debe interpretar de manera literal. La expresión levantar manos es una metonimia, es una figura literaria en donde una parte del cuerpo representa a todo el cuerpo. En una lección del próximo día vamos a escuchar cómo en el Salmo 15 se pregunta, bueno, ¿y quién subirá? ¿Quién verá a Dios? El limpio de manos, dice, el puro de corazón. Aquí la mano representa todo el ser. ¿Qué ganas tú o qué crees tú que Dios te dará por el solo hecho de que tú levantes manos allá? Levantas manos, pero tu corazón, tu mente está lejos de Dios. Levantar manos no es hacerlo de manera literal, es que tu vida esté en perfecta armonía con lo que Dios espera de ti. Por eso, en este día, levanta tu vida, levanta tu alma de manera simbólica, elévate hasta alcanzar las alturas que Dios espera que cada uno de nosotros tengamos en Cristo Jesús. Lunes 18 de marzo. Título de la lección: Canta al Señor un cántico nuevo. El Salmo 33, que es la base de este estudio, da 3 razones para adorar a Dios. En primer lugar, porque Él es el Creador. En segundo lugar, porque Él es el Dios de la providencia. Nosotros debemos entender por providencia el acto en el cual Dios atiende las necesidades de sus hijos sin requerir nada a cambio por parte de sus hijos. Es el equivalente a lo que hacemos nosotros como padres por atender a nuestros hijos. Los atendemos porque es un deber ser. Si trajimos a la existencia a hijos, nuestro deber es atender sus necesidades. Lo mismo hace Dios. Él quiso que tú y yo llegásemos a la existencia. Él hace todo lo necesario, provee todo lo necesario para que tu existencia sea una existencia agradable. Y lo es mucho más, y lo sería mucho más, si tú te pones en manos de Dios. Y la tercera razón que esgrime el salmista para decir que debemos adorar a Dios es porque Dios es el liberador de su pueblo. Básicamente ese es el contexto en el cual el Salmo 33 está expresado. Ahora bien, vamos a analizar algunas cosas nuevas que vamos a encontrar en la vida futura. En primer lugar, y no en un orden jerárquico, sino en un orden aleatorio, vamos a encontrar vino nuevo. Ustedes recuerdan que Jesús dijo: este vino no lo beberé más, sino cuando lo beba nuevo, allá, en la tierra nueva, en la patria celestial. Vamos a tener una tierra nueva, vamos a tener cielos nuevos, vamos a tener nombres nuevos, vamos a tener una nueva ciudad. Y la Biblia dice que Dios hará nuevas todas las cosas. Pero en el día de hoy vamos a ver el cántico nuevo. ¿En qué consiste un cántico nuevo? ¿Acaso es que la melodía suena diferente? ¿O por casualidad descubriremos otro tipo de música? ¿O tal vez pudiésemos entender que un cántico nuevo tiene más que todo que ver con una experiencia única? Es el resultado de yo cantar a partir de la experiencia que yo he vivido, que yo he tenido. Eso me permite a mí tener un nuevo concepto de Dios. Reconozco ahora a Dios de una manera como antes no lo había entendido. Si yo te puedo ilustrar con lo que pasó con el pueblo de Israel, mientras estuvieron en Egipto,
La relación del pueblo con Dios no fue la más importante. La relación del pueblo de Israel con Dios no fue la más profunda, no fue la más significativa. Pero cuando ellos fueron testigos de todo lo que Dios hizo para sacarlos de la esclavitud, la Biblia nos cuenta en el libro de Éxodo que cuando cruzaron el Mar Rojo y en las aguas profundas de ese mar fueron sepultados el faraón y su ejército, el producto de esa experiencia, unida con toda la experiencia pasada, produjo en los israelitas, dirigidos por María, un canto especial. Y en el libro de Apocalipsis, los redimidos cantarán un cántico que el profeta Juan hace una correlación y dice, cantarán el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Por qué se presenta esto? Porque es que la experiencia que vivió el pueblo de Israel al ser liberado por Dios del Egipto literal, guardará equivalencia proporcional con la experiencia que viviremos los que habremos sido redimidos y liberados del Egipto espiritual. Las dos experiencias solo la pueden cantar quienes la vivieron. No hay otra opción. Por eso vamos a cantar un cántico nuevo. No porque será una música distinta, porque la música se originó en el cielo y la música se vino aquí a la tierra. Y toda verdadera melodía, toda verdadera música que alaba a Dios es sublime, no grotesca. Por eso, queridos, preparémonos, porque dentro de poco vamos a cantar un cántico nuevo. Para el día martes, la lección se titula Señor, ¿quién habitará en tu santuario? La base de este estudio es el Salmo 15. Muchos intérpretes y algunos exégetas consideran que el Salmo 15 es algo así como un salmo para introducir a la liturgia. Más o menos la idea es la siguiente. Un grupo de adoradores, encabezados por un líder, por un jefe, se acerca a la puerta del templo, que en el Salmo 15 está representado como una tienda, porque se utiliza la palabra tabernáculo. Se utiliza entonces la expresión tienda. Volvemos a la imagen. Este grupo de adoradores se acerca a la tienda y un levita que está vigilando en la puerta sale a su encuentro. El jefe de esa comitiva de adoradores le pregunta al levita, ¿quién puede entrar? A lo que el levita responde con una serie de listas de elementos éticos. Esta respuesta y este contexto está en perfecta armonía con lo que era la vida nómada del pueblo de Dios durante su estancia en el desierto. Incluso en la actualidad, los beduinos y los nómadas árabes tienen por costumbre albergar, darle hospedaje a las personas. Pero, y aquí es donde entra en juego la realidad de este salmo aplicado en la vida actual. Yo te pregunto, hermano y amigo, ¿tú aceptarías para que entre en tu casa cualquier persona? ¿O tú tienes unas normas dentro de tu hogar que todo el que decida albergarse bajo tu techo debe cumplir? Creo que esto es así. En el caso de Dios es exactamente lo mismo. En el caso de los beduinos, ellos tienen una práctica. Dan un poquito de sal, entre otras prácticas, al que ha de llegar. Si esta persona recibe la sal, el pacto de sal, significa que en su corazón no existe ningún deseo de hacerle mal a quien le está dando hospedaje. Volviendo al texto del capítulo del Salmo 15, lo que Dios está diciendo es lo siguiente. ¿Ustedes quieren entrar y vivir conmigo? Porque eso es lo que está significando el Salmo. ¿Quién habitará? ¿Quién vivirá? No temporalmente, sino para siempre. ¿Quiénes pueden vivir conmigo? Dios establece unas normas. Esas normas no las va a cambiar el dueño de la casa. Son 11 normas, son 11 condiciones que debe cumplir la persona que quiera vivir permanentemente en la presencia de Dios. Estas normas éticas están derivadas de la relación del hombre con su prójimo.
Y esto nos permite tener un destello de que este salmo, de una manera indirecta, se está refiriendo al cumplimiento de la parte que de los 10 mandamientos se aplican a nuestra relación con nuestro prójimo. Y si la parte que se aplica en nuestra relación con nuestro prójimo debe ser cumplida, con cuánta mayor razón debe ser cumplida la parte que corresponde a nuestra relación con Dios. En conclusión, ¿quién puede subir y estar en la presencia de Dios? ¿Quién puede vivir en la casa de Dios? Debes cumplir unas condiciones. En el país en el que yo vivo, hay una medalla que se le otorga al buen ciudadano. Yo pregunto, ¿quién y con base en qué es considerado un buen ciudadano en Colombia o en el país al que tú pertenezcas? Evidentemente tiene que estar basado en una ley, que ese ciudadano es correcto, cumplidor fiel de todas las regulaciones que el gobierno de su país ha establecido o que la Constitución establece. La Constitución de Dios son sus 10 mandamientos. Él no la va a cambiar. Tú podrás decir lo que tú quieras, pero Dios no cambia su Constitución. ¿Por qué tú no cambias tus normas para recibir a una persona en tu casa? Tú no la cambias, tú no la modificas. Y ese eres tú. ¿Tú crees que Dios sí lo ha de hacer? Por ello, la expresión, solo el que es santo puede vivir en la presencia del santo. Hemos explicado, queridos, que la santidad llega al ser humano por 2 vías, por relación o por naturaleza. Los seres humanos no somos santos por naturaleza, entonces la única opción que nos queda es ser santos por relación. Y la Biblia nos indica que el único que ostenta la santidad absoluta por naturaleza es Dios, y que al entrar nosotros a la tienda de Dios, entramos en relación con Dios. Y la santidad de Dios se nos impregna a nosotros, se nos es transmitida cuando vivimos bajo la casa de Dios. Una vez salimos de esa casa, es decir, nos alejamos de los caminos de Dios, la santidad se pierde y la relación con Dios también. Por eso te pregunto, ¿quieres habitar en la casa de Dios? Cumple las ordenanzas que Él estipula. El día miércoles nos trajo el título Declara su gloria entre las naciones. Y la base de este estudio para el día miércoles 20 de marzo es el Salmo 96. El Salmo 96 trae una invitación: cantad un cántico nuevo. Podemos decir casi que sin temor a equivocarnos que este salmo se puede dividir en 3 grandes momentos, a saber, una alabanza cúltica, es decir, hay una invitación para que quienes participan del ministerio de la alabanza dentro del santuario lo hagan, una alabanza cúltica. Esta alabanza cúltica también involucra a todos los que creen en Dios. Esta alabanza involucra a todos los hijos de Dios que temen el nombre de Dios, sin distingo de religión. La segunda sección del Salmo perfectamente se corresponde a una alabanza universal. Todos los pueblos, toda la tierra, todas las familias de la tierra son invitadas para alabar a Dios. Y la tercera clasificación o división del Salmo tiene que ver con una alabanza que la misma naturaleza debe expresar a su Creador. Es muy llamativo el hecho de que existe un vocablo en hebreo que es kol, que es traducido como todo. 7 veces se hace alusión a esta expresión todo. 7 veces se dice toda la naturaleza, todos los pueblos, todos los dioses, etc. En 7 veces se menciona la expresión todo. Pero a mí me gusta el hecho de que todos son invitados menos los dioses, porque los dioses son apariencia, eso no existe. El salmista también tiene en mente algo, y es lo siguiente. Por cierto, este es un salmo de naturaleza majestático. Se puede clasificar dentro de los salmos majestáticos o salmos que exaltan la majestad de Dios. También puede ser considerado un salmo real. ¿Por qué? Porque está hablando de la realeza de Dios, del hecho de ser rey. Es un salmo regio.
Pero interrumpí la intervención para decir lo siguiente. Perdónenme un momentito, estoy hablando en vivo y en directo. Esto no lo estoy editando. Alabar a Dios, adorar a Dios no es inclinarse delante de Dios. La adoración a Dios tiene una serie de elementos, entre las que podemos destacar cantar, alabar. La palabra alabar no significa cantar. La palabra alabar significa decir cosas buenas de una persona. Dentro de la adoración a Dios también está la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios. También está la oración, también está llevar ofrendas, pero el Salmo 96 nos presenta que también debemos proclamar el Evangelio. Cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu, es decir, con alegría y en verdad, es decir, con el fundamento puesto en la palabra de Dios, no en repeticiones, no en interpretaciones particulares, sino en un escrito está. Cuando nosotros hacemos gala de una adoración pensada, sensata, el mundo entero se da cuenta quién es el verdadero adorador de Dios y se siente seducido por participar de una adoración que está realizada con tanta inteligencia y devoción. Amigo y hermano, mi querido amigo, tú que me escuchas, ¿estás adorando a Dios con todo tu corazón? ¿Le pones tu mente, le pones el sentido de adorar a Dios en su grandeza, en su majestad? Ten mucho cuidado en pretender que adorar a Dios es cantar lo que a ti se te ocurra. No. Acuérdate que en la lección pasada dijimos, hay cláusulas, hay normas que Dios establece si tú quieres vivir en su casa. Y hay normas que Dios te enseña también a ti y me dice a mí de cómo debemos acercarnos a Él para adorarlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Para el día jueves 21 de marzo, el título de la lección es Cuando Dios no se deleita en los sacrificios. La base del estudio para este día es el Salmo 40. Curiosamente, hay una estrecha relación entre el Salmo 40, desde los versículos 13 al 17, con el Salmo 70, todo el Salmo, del 1 al 5. Hay una estrecha correlación. Adicionalmente, el Salmo 40 es bastante famoso en el texto bíblico debido a que en el libro de los Hebreos se hace una explicación bastante detallada y un prontuario teológico muy bueno de los versículos 6 hasta el 11. ¿Por qué estamos estudiando el tema cuando Dios no se deleita en los sacrificios? Voy a incurrir en un tema que puede ser un tanto delicado y pido la suficiente mesura al momento de entender lo que quiero decir. A Dios no le molestan nuestros sacrificios. En primer lugar, debemos entender que la palabra sacrificios usada aquí en el libro de los Salmos está en perfecta relación con el sistema sacrificial que Dios mismo instituyó en el antiguo sistema sacerdotal arónico o levítico. Fue Dios quien instituyó el sistema de sacrificios. El propósito de los sacrificios era para que el pueblo entendiese la repugnancia que tiene Dios hacia el pecado, por cuanto el pecado ocasionaría la muerte del Hijo de Dios. Y en cada uno de los sacrificios se replicaba, había una especie de identidad, había un paralelismo, un tipo de Jesús. El Cordero representaba a Jesús. Pero desafortunadamente, con el paso del tiempo, los adoradores llegaron a pensar que el sacrificio en sí mismo era suficiente. Hoy, y esta es la parte que yo quiero que tomen con mesura, con delicadeza, muchos adoradores dentro de esta iglesia adventista, de mi iglesia adventista, como fuera de ella en el amplio círculo del protestantismo y del catolicismo, creen que Dios tiene que aceptar cualquier sacrificio que ellos le quieran llevar. Las adoraciones ruidosas, estruendosas, donde las personas adoran a Dios con un movimiento sensual, donde la música es estridente, donde se hacen una cantidad de coreografías sensuales,
Estas personas creen que Dios tiene que aceptar ese sacrificio sí o sí. Y allí es donde Dios no se deleita en los sacrificios. ¿Por qué? Porque cuando hay una disociación, cuando hay un divorcio entre la parte externa de mi adoración a Dios como un acto sacrificial, como una especie de ofrenda de sacrificio, cuando hay una ruptura entre lo que representa la solemnidad de acercarme a Dios con la integridad de mi vida, con la conciencia de mi vida, ese sacrificio Dios no lo puede aceptar. Tú, mi querido director de canto, no importa la iglesia a la que asistas, si tú te presentas delante de Dios para dirigir el canto y crees que estás ofrendando a Dios un sacrificio, pero tu mente no está en armonía, ni tu vida está en armonía con lo que Dios espera de ti, ese sacrificio es una abominación. Lo mismo ocurre con nosotros los predicadores y pastores. Cuando nos acercamos al altar, cuando nos acercamos al púlpito para hacer uso de la palabra y no estamos en armonía con lo que Dios espera de nosotros, nuestra alabanza y nuestra predicación se tornan en una abominación. Repito, no es que Dios no quiera los sacrificios. Lo que Dios espera es que tu sacrificio, que es externo, esté en perfecta armonía con una vida interna llena de obediencia y respeto a los requerimientos de Dios. Hoy yo te pregunto, ¿estás honrando a Dios con tus labios, pero tu corazón está lejos de Él? Es posible que nosotros vayamos a la iglesia muy bien presentados, externamente nos vemos espléndidos, pero internamente somos el equivalente a los sepulcros blanqueados de los que habló Jesús en referencia a los fariseos de su tiempo. Yo espero que cada uno de nosotros medite y reflexione. Todos nosotros, porque yo no me estoy excluyendo, todos nosotros como hijos y adoradores de Dios tenemos que revisar cuidadosamente cuáles son los móviles que nos conducen a ofrecer sacrificios a Dios. Permite el cielo que lo que le ofrezcamos a Dios y le ofrendamos a Dios sea el producto de un corazón sincero. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, Jehová. Hemos llegado a la conclusión del estudio de esta semana y el día viernes 22 de marzo el título de la lección es para meditar, para pensar, para que nosotros reflexionemos. Normalmente tomo una cita en este día y esta es la que he decidido compartir con ustedes. Aunque Dios no mora en templos hechos por manos humanas, honra con su presencia las asambleas de su pueblo. Prometió que cuando se reuniesen para buscarlo, reconocer sus pecados y orar unos por otros, Él los acompañaría por medio de su Espíritu. Pero los que se congregan para adorarlo deben desechar todo lo malo, a menos que lo adoren en espíritu y en verdad, así como en hermosura de santidad, de nada valdrá que se congreguen. Acerca de tales ocasiones, el Señor declara, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, entiéndase su mente, está lejos de mí, pues en vano me honran, como lo declara Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Hace unos días, en uno de los acápites de la lección, expresaba, adorar a Dios en espíritu y en verdad significa lo siguiente. Espíritu significa todas las emociones. Adorar a Dios con conciencia, con alegría, con devoción, que te inspire la reverencia a Dios, debe ser para ti lo máximo. Y cuando tú te encuentras en la presencia de Dios, su mera presencia debe inducirnos a nosotros profunda reverencia, no una guachafita, no una guacherna, no un descontrol. Eso se llama espíritu. Y verdad significa que yo no debo adorar a Dios diciendo mentiras que estén alejadas de la palabra de Dios. Todo acto de adoración debe tener este fundamento. Adorar en espíritu con alegría, devoción y reverencia y con verdad decir lo que Dios enseña en su santa palabra.
Muchísimas gracias, apreciado hermano y amigo, por acompañarnos en este estudio. Muchísimas gracias porque confías en lo que nosotros estamos exponiendo. Pero esto no significa que debes creer todo cuanto yo diga. Vaya al texto bíblico, investigue por su cuenta, porque tu salvación no me pertenece a mí. Tu salvación es asunto tuyo. Quiera Dios que cada uno de ustedes sea visitado por el Espíritu de Dios y éste nos enseñará la verdad que debemos seguir. Para la próxima semana, el título de la lección es Espera en el Señor. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos y que la paz del cielo inunde vuestro ser, es mi deseo y mi oración. Vamos a orar. Buen Dios, muchas gracias por permitirnos el estudio de tu palabra. Que tu bendición repose en cada corazón y que tu Espíritu selle la ley que del estudio de tu palabra se haya desprendido para que podamos avanzar de fe en fe, de gloria en gloria y en un perfecto conocimiento de tu verdad. Gracias por ser nuestro Dios. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.